Puede pasar que a veces estemos tan preocupados por conservar la verdad de que Jesús era plenamente divino, que tendamos a olvidar el hecho de que era absolutamente humano. La palabra se hizo carne, aquí mejor que en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, se proclama gloriosamente la plena humanidad de Jesús. En Jesús vemos el poder creador de Dios, la razón ordenadora de Dios, asumiendo una plena humanidad. Así que cuando pensemos en el nacimiento de Jesús, recordemos que Dios mismo, Dios Hijo, que estaba eternamente con Dios antes de que algo existiera, es el que vino a esta tierra para restaurar la relación que Adán rompió en el jardín. Él era el Verbo hecho carne, y aunque vino como uno de nosotros, en realidad Él vivió la vida que tú y yo deberíamos de vivir, que murió la muerte que tú y yo merecemos, sufriendo la muerte de cruz como un ser humano, pero que al mismo tiempo mostró su divinidad al cargar con nuestros pecados y al resucitar al tercer día. Es por eso que la Navidad, este gran evento, no es algo que tengamos que recordar durante una temporada o una fecha. Es un hecho que nos tiene que confrontar hasta lo sumo. Es un hecho que tenemos que recordar a cada momento. Un hecho que tenemos que celebrar todos los días. Porque este hecho es un gran milagro. Recordarnos la Navidad es recordarnos el Evangelio. Buenos días, iglesia. Es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí reunidos, muchos a la distancia, pero con el mismo cariño y con el mismo deseo de escuchar hoy la palabra de nuestro Señor. Y bueno, como saben, hemos estado en la serie de sermones de Navidad, y la idea central de esta serie es presentar la encarnación de Cristo desde la perspectiva del Evangelio de San Juan, con el fin de que creamos de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que representa el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Muchas personas en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que tal vez no tienen un conocimiento de la Biblia, o no un conocimiento profundo, saben que en algún momento de la historia, el emperador Augusto César promulgó un edicto para que todos los habitantes del imperio fueran empadronados en su lugar de origen. Y esto obligó a José y a María, una pareja israelita, a viajar desde Nazaret hasta la aldea de Belén. Estamos hablando de más o menos 160 kilómetros de travesía. María estaba embarazada y cuando llegan a su destino se cumplen sus días de alumbramiento, con el problema de que todas las posadas estaban llenas. Sé que para algunos, y más para los millennials, deberían de preguntarse, o habría de preguntarse, bueno, ¿y por qué no hicieron una reservación por TripAdvisor o por Despegar.com, Booking o al menos un Airbnb, ¿no? Pero en aquella época no había estas facilidades, no había estas aplicaciones, y dudo mucho que José y María hubieran tenido acceso a las mismas por su condición económica. El caso es que llegado a Belén, solo encontraron lugar dentro de un establo, en un mesón desconocido. En aquella sala de parto improvisada, en ese lugar lleno de animales y suciedad, nace el niño Jesús. Una escena que se recrea cada año para estas fechas en cientos de miles de hogares en Occidente. Esta historia, así contada, la podemos encontrar en los evangelios de Mateo y de Lucas, pero en el evangelio de Juan es distinta la forma en que se nos presenta el nacimiento de Jesús.
Juan nos da una explicación teológica de lo que realmente sucedió allí. Aquella noche, en la aldea de Belén, ocurrió el evento más extraordinario, más trascendental, más determinante, incomprensible de toda la raza humana. En el capítulo 1 de Juan lo explica con estas palabras, y les pido que me acompañen al versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Dice así la palabra del Señor, dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el significado de la Navidad. Dios ha venido al mundo, nacido de una virgen en la persona de Jesucristo, y de esta pequeña pero increíblemente profunda porción del Evangelio de Juan es que vamos a estar reflexionando el día de hoy. El título de la prédica es La Navidad es gracia y verdad, y lo vamos a tratar en 3 puntos. Punto 1, un gran evento. El punto 2, un gran propósito. Y punto 3, un gran regalo. Un gran evento, un gran propósito y un gran regalo. Y vamos al punto 1, un gran evento. Y el Verbo se hizo hombre. Me gustaría, para efectos de entender el contexto en el que Juan decía esto, cambiar de repente la palabra hombre por la palabra carne, que es como viene en otras versiones de la Biblia. Esto es, diría, y el Verbo se hizo carne. Es evidente que el Verbo que se hizo carne es el que fue mencionado ya en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y eso lo estudiamos en la primera reflexión de esta serie de Navidad. También es evidente que Juan quiere llevarnos a la primera declaración que encontramos en Génesis 1:1, donde dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y todo eso lo hizo por medio de su palabra, Verbo, porque la palabra de Dios tiene poder creativo. Dice David en el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por supuesto, si el mundo existe por la palabra de Dios, entonces la creación no es otra cosa que una revelación de Dios. A los judíos se les enseñaba desde niños que la creación es una especie de libro en el cual podían leer muchas cosas acerca de la gloria y del poder de Dios. Pero noten que Juan dice que este Verbo se hizo carne. Él está usando un lenguaje o el lenguaje más crudo posible. Juan quiere que nosotros entendamos que la segunda persona de la Trinidad vino a ser parte de la raza humana, haciéndose como uno de nosotros con todo lo que esto implica. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica que durante 9 meses estuvo en el vientre de su madre María, siendo alimentado por el cordón umbilical que se desarrolló dentro de la placenta de la misma, exactamente como sucedió contigo o conmigo. Este Verbo, esta palabra, sin el cual nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, decidió venir al mundo como una criatura dependiente de una joven virgen y de su padre. Y cuando finalmente María dio a luz, no vino Jesús con una aureola en la cabeza, como lo vemos en muchas pinturas religiosas o en las figuritas de Navidad. Mucho menos vino con playeritas de su equipo preferido u otros disfraces con el que lo visten. No. Él vino como un niño judío común y corriente. Decía un pastor citando un villancico navideño que dice:
La vaca mugiendo despierta al Señor, mas no llora el niño, pues es puro amor. Dice todavía este predicador. Entendemos el sentido poético del autor, pero teológicamente esto no es cierto, ¿no? Jesús lloraba como cualquier otro niño. Seguro que José y María, o más bien María, sufrió tremendos desvelos porque tenía que alimentar con su leche materna a este bebé. Ellos tuvieron que enseñarle a caminar, le tuvieron que enseñar a hablar. No sé, se me ocurre que tal vez la primera palabra de Jesús fue volteando, mirando al cielo y dijo, papá, ¿no? No lo sé. Como bien ha dicho alguien, dice, aquel que habló y trajo el universo a la existencia, tuvo que aprender el alfabeto hebreo y tal vez el arameo. Tuvo que aprender a hablar como cualquiera de nosotros o como cualquiera de sus hijos. Tuvo que aprender a leer y escribir. Dice en Lucas 2:52 que y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se pueden imaginar lo que fue cuando Jesús estudiaba las Escrituras y que comenzó a darse cuenta que lo que ahí venía, lo que ahí estaba escrito, lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, estaba hablando de su propia vida, de su muerte en la cruz, de su resurrección. ¡Wow! Si queremos entender la magnitud del evento ocurrido en la primera Navidad, no podemos idealizar la humanidad de Jesús. Aquella noche en Belén, Dios se hizo hombre, un hombre como tú y como yo. Y todo eso sin dejar de ser Dios. Él se cansaba, él sentía hambre, le dolía el rechazo, el maltrato, lo mismo que a nosotros. Jesús se identificó plenamente con nuestra humanidad, excepto, claro está, que él nunca pecó. Juan declara que la palabra vino de hecho a la tierra en forma humana, que podía verse con los ojos. Dice el comentarista William Barclay, si quieres ver cómo es esa palabra creadora, esta razón ordenadora, mira a Jesús de Nazaret. Aquí es donde Juan se remonta por encima de todos los pensamientos anteriores. Esto es algo totalmente nuevo que Juan introdujo en el mundo. Recordemos que los judíos tenían, en términos generales, una visión prohibida de Dios. Juan dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos les costó mucho trabajo aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Fíjense, también el comentarista William Barclay comenta esto. Dice, Agustín de Hipona, San Agustín, dijo más tarde que en los días anteriores a su conversión al Evangelio, había leído y estudiado a los grandes filósofos paganos, que le habían enseñado muchas cosas, pero que la palabra se había hecho carne no lo había leído en ninguno de ellos. Para los griegos esto era algo completamente imposible. El que Dios pudiera asumir un cuerpo era algo que a un griego no se le podía ocurrir ni soñar. Para los griegos el cuerpo era un mal, una prisión en la que el alma estaba encerrada o una tumba en la que estaba confinado el espíritu. Plutarco, el antiguo sabio griego, ni siquiera podía creer que Dios pudiera controlar directamente los acontecimientos de este mundo. Más bien tenía que hacerlo por medio de diputados o intermediarios, porque así lo veía Plutarco. Sería sencillamente blasfemo el involucrar a Dios en los asuntos de este mundo. El gran emperador romano estoico Marco Aurelio despreciaba el cuerpo en comparación con el espíritu. Desprecia por tanto la carne, decía, la sangre y los huesos y el entramado revuelto de nervios y venas y arterias. La composición del cuerpo entero está sujeta a corrupción y de pronto aparece una novedad totalmente sorprendente, que Dios pudiera y estuviera dispuesto a llegar a ser una persona humana y entrar en esta vida que nosotros vivimos, que la eternidad pudiera aparecer en el tiempo, que el Creador pudiera aparecer en la creación de tal manera que los ojos humanos, de hecho, le pudieran ver. Fin de la cita. Tan alucinante y nueva era esta concepción de Dios
en forma humana, que no era sorprendente que hubiera algunos, incluso dentro de la iglesia, que no lo pudieran creer. Uno de los personajes ficticios más famosos del siglo XX es Superman, ¿no? Creado originalmente por el escritor norteamericano y tocayo mío, Jerry Siegel, y el dibujante Joe Shuster, en 1932. Según la historia original, Superman nació en el planeta Krypton, como muchos lo saben, con el nombre de Kal-El. Sus padres lo enviaron a la Tierra, ¿no?, antes de que su planeta fuera destruido, y fue encontrado en una granja de Arkansas por Jonathan y Martha Kent. Ellos lo adoptaron y le pusieron por nombre Clark Kent. Muy pronto fue evidente que Clark poseía habilidades y poderes sobrehumanos que eventualmente decide usar para beneficio de la humanidad. Aparte de su capacidad para volar, Superman posee una superfuerza, ¿no? Longevidad sobrehumana, una piel tan dura que prácticamente nada lo podía atravesar, por eso se le conoce como el hombre de acero. Tenía supervelocidad, poderes de visión, un superoído, un superaliento capaz de bajar la temperatura a punto de congelación, de crear vientos huracanados, ¿no? Tal vez a muchos les hubiera gustado que Superman lo salvara. Creo que más bien a muchas. Y más si Superman fuera como el actor que lo interpretó la última vez, Henry Cavill, ¿cierto? Pero ¿saben? Cuando estudiamos el personaje de Jesús en la Biblia, nos topamos con algo completamente distinto. El Jesús que se revela en los evangelios es un personaje histórico que vivió en un tiempo y en una geografía específica. Y no era una especie de superhombre, con capacidades extraordinarias similares a las de Superman, sino un ser humano como tú o como yo, excepto, nuevamente lo digo, que él nunca pecó. Jesús tenía como hombre muchas de las mismas limitaciones que todo hombre tiene. No tenía piel impenetrable, eso quedó claramente evidenciado en la cruz del Calvario. Su cuerpo humano estuvo sujeto a las mismas leyes de crecimiento que el nuestro. Jesús tenía que comer, tenía que beber, que descansar, al igual que nosotros. Pero al mismo tiempo era la segunda persona de la Trinidad, con todos los atributos y capacidades que hacen que Dios sea Dios. Dos naturalezas en una misma persona, la divina y la humana, interactuando juntas, pero sin mezclarse una con la otra y sin modificarse entre sí. Así como la naturaleza humana de Jesús no disminuyó en ningún sentido su naturaleza divina, así tampoco su naturaleza divina dotó de superpoderes a Jesús. Su naturaleza humana era tal como la nuestra. Jesús no dejó de ser Dios al hacerse hombre, pero por amor a nosotros cubrió momentáneamente su naturaleza divina bajo el velo de su humanidad. Es increíble, ¿no? Dice el predicador y evangelista puritano Arthur W. Pink, dice: lo infinito se volvió finito, lo invisible se volvió tangible, lo trascendente se volvió eminente, lo que estaba lejos se volvió cercano, lo que estaba fuera de alcance de la mente humana se volvió aquello que podía ser visto. El Verbo fue hecho carne. Él se volvió lo que no era previamente. Él no cesó de ser Dios, mas se volvió hombre. Fin de la cita. Puede pasar que a veces estemos tan preocupados por conservar la verdad de que Jesús era plenamente divino, que tendamos a olvidar el hecho de que era absolutamente humano. La palabra se hizo carne, aquí mejor que en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, se proclama gloriosamente la plena humanidad de Jesús.
en Jesús vemos el poder creador de Dios, la razón ordenadora de Dios, asumiendo una plena humanidad. Así que cuando pensemos en el nacimiento de Jesús, recordemos que Dios mismo, Dios Hijo, que estaba eternamente con Dios antes de que algo existiera, es el que vino a esta tierra para restaurar la relación que Adán rompió en el jardín. Él era el Verbo hecho carne, y aunque vino como uno de nosotros, en realidad Él vivió la vida que tú y yo deberíamos de vivir, que murió la muerte que tú y yo merecemos, sufriendo la muerte de cruz como un ser humano, pero que al mismo tiempo mostró su divinidad al cargar con nuestros pecados y al resucitar al tercer día. Es por eso que la Navidad, este gran evento, no es algo que tengamos que recordar durante una temporada o una fecha. Es un hecho que nos tiene que confrontar hasta lo sumo. Es un hecho que tenemos que recordar a cada momento. Un hecho que tenemos que celebrar todos los días. Porque este hecho es un gran milagro. Recordarnos la Navidad es recordarnos el Evangelio. Vamos al punto número 2. Sigue diciendo el versículo 14. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Contemplando su gloria. ¿Qué es contemplar la gloria de Dios? Debemos observar que la venida de Jesús es la venida de la gloria de Dios a la humanidad. ¿Qué quiere decir Juan con todo esto? Para que podamos entender a profundidad lo que Juan nos quiere decir, tenemos que ir al Antiguo Testamento y tomar varios pasajes. No quiero llenarlos de información, pero es increíblemente asombroso lo que el Señor aquí nos va a revelar en su palabra. Cada porción de su palabra apunta a una sola persona y al hecho de este gran evento y su gran propósito. Fíjense, entre los judíos era muy importante la idea de la Shejina. Quiere decir, Shejina quiere decir lo que mora, y se usaba para mencionar la presencia visible de Dios en medio de su pueblo. Repetidas veces nos encontramos en el Antiguo Testamento con la idea de que había ciertos momentos en los que la gloria de Dios se hacía visible. Por ejemplo, en el desierto, antes de que Dios enviara el maná, los israelitas volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Éxodo 16:10. Antes de recibir Moisés los 10 mandamientos, leemos: la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Éxodo 24:16. Después nos dice que cuando el tabernáculo estuvo instalado y equipado, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Éxodo 40:34. Cuando se dedicó el templo de Salomón, dice: y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Primera Reyes 8:11. Cuando Isaías tuvo la visión en el templo, oyó cantar al coro angélico que decía: toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y me encanta cómo lo describe Ezequiel. Dice: el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Ezequiel 1:28. En resumen, podemos observar que en todas estas porciones del Antiguo Testamento, la gloria del Señor se menciona ¿cuándo? Cuando el Señor está cerca. La gloria del Señor quiere decir sencillamente la presencia de Dios. Y con esto podemos darnos cuenta que el propósito de Dios era mostrarnos su gloria cerquita a nosotros, en comunión con nosotros. ¿Se dan cuenta de esto?
Observamos cómo Dios habitaba entre su pueblo escogido por medio de forma visible en el tabernáculo. Pero ahora podemos ver cómo Dios toma un paso más dramático, más drástico en su deseo de tener una comunión más íntima, más cercana a nosotros. Ahora este Dios omnisciente, creador de las cosas, se hace hombre. Lo que Juan nos está diciendo es que el Verbo, Jesucristo, habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Jesús vino a este mundo a montar su tienda, su tabernáculo, y como dice Juan, pudieron contemplar su gloria. Y esto no solamente en forma física, sino también en una forma espiritual. Ellos pudieron contemplar también los atributos de su deidad. ¿Como cuáles? Pues como su bondad, su gracia, su sabiduría, su misericordia, etc. La palabra habitar en español significa simplemente vivir o morar en un lugar. De manera que cuando nosotros leemos en nuestras Biblias que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, podemos asumir que lo que Juan está diciendo es que el Verbo, Dios, cambió de residencia. La palabra que Juan usa en nuestro texto no es la que usualmente se usaba en el idioma griego para referirse a un lugar donde una persona vivía, sino más bien una palabra muy peculiar que significa montar la tienda de campaña. Lo que este texto dice literalmente es que el Verbo hizo su tabernáculo entre nosotros. La palabra griega para morar es muy parecida a la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a tabernáculo. Ese tabernáculo de reunión que el Señor, más bien que era donde el Señor descendía para tener comunión con su pueblo. Ahí mismo su pueblo era donde expiaban sus pecados. Pero después de este tabernáculo, ¿no? Se hizo la construcción del templo. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Así que Juan está tratando de hacernos entender el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios, relacionando ese evento con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, de los versículos 8-9, y a partir de este momento y casi hasta el final en el capítulo 40, lo que encontramos en el libro de Éxodo es una descripción detallada del diseño y la construcción de ese santuario para Dios. El tabernáculo era el lugar entonces donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, donde Dios se revelaba a su pueblo y donde los pecados del pueblo, como lo mencioné, eran expiados. Unos capítulos más adelante, en Éxodo 29, del 42 al 46, nos dice, escuchen bien, dice: las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. En el 44 nos dice: consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. 45, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y cierra en el 46, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces podemos observar que el tabernáculo era el lugar de reunión, un lugar de revelación y un lugar de propiciación. Ese era el lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha a través de los sacrificios que se realizaban de acuerdo a la ley dada a Moisés por los pecados del pueblo. No debemos perder de vista que el centro de todo era la morada de Dios en medio de ellos. El tabernáculo era la representación visible, escuchen, del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Él es un Dios santo,
perfectamente justo, y nosotros somos pecadores. Allí moró la presencia especial de Dios por más de 400 años, hasta que el tabernáculo fue sustituido por el templo de Salomón. Y dice, y allí la gloria del Señor llenó la casa, y Dios continuó manifestando su presencia en medio de su pueblo por cientos de años, hasta que Dios entregó al pueblo de Israel en mano de los babilonios por causa de sus pecados alrededor del año 600 antes de Cristo. Ahora fíjense, Ezequiel nos da una explicación teológica de lo que realmente ocurrió durante la cautivación babilónica. En el capítulo 8, Dios le muestra a Ezequiel en una visión los pecados horribles que se estaban cometiendo en el mismo templo de Salomón. Los israelitas habían tenido el atrevimiento de introducir sus ídolos abominables en la casa de Jehová. Y luego en el capítulo 10 se le muestra a Ezequiel en otra visión la gloria del Señor abandonando el templo. La ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios juntamente con el templo, y por otros 600 años el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de disfrutar de la gloria de Dios morando en medio de ellos. Hasta aquella primera Navidad, en el que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. En ese bebé indefenso, acostado en un pesebre maloliente, rodeado de animales, estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo. Ese niño era Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, tal como sucedió en el tabernáculo, tal como sucedió en el templo que ahorita leímos en el Antiguo Testamento. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Este es el gran propósito de la Navidad. El Dios de gloria se hizo presente en la persona de Jesús. Él es el resplandor de esa gloria, como dice en Hebreos 1:3, Él es el lugar de reunión donde ahora los hombres se encuentran con Dios. Él es el altar donde nuestros pecados son expiados para que nosotros podamos disfrutar de una plena comunión con el Padre. Ese es el gran propósito de la Navidad. Y yo les pregunto, en estas fechas en las que todo es estrés, compras, planes, propósitos, ¿estamos viendo este gran propósito? En todo este ajetreo, confusión, incertidumbre, el semáforo rojo, la pandemia, ¿estamos viendo la gloria de Dios? Porque si no lo estamos viendo, entonces hay que decirlo, no somos tan distintos a los que no creen en Cristo. No somos tan distintos. Y vamos al punto número 3. Un gran regalo. Vemos cómo Juan termina este versículo 14. ¿Se han dado cuenta que hablamos de más o menos 30 palabras en el versículo? Y vean el contenido que el Señor nos revela. Y Él termina con estas palabras, este versículo. Contemplamos su gloria lleno de gracia y de verdad. La mayoría de ustedes podría darme una definición de lo que es la gracia, ¿cierto? Siempre se dice que la gracia es un favor inmerecido, algo que alguien más nos da sin que lo hayamos ganado, ¿cierto? Pero incluso hay alguien o hay quien dice que eso no es gracia, eso es misericordia, ya que la gracia va más allá. No solo no merecíamos el regalo que Dios nos dio, sino que en realidad lo que merecíamos era la muerte eterna. ¿Sí me explico? Estamos hablando entonces
de que no solo se nos dio algo que no merecíamos, sino que dejamos de recibir lo que en realidad merecíamos. Eso es gracia. Es a través de la gracia que podemos tener una relación directa con Dios. Es por su gracia que envió a su Hijo a morir por nosotros, y asimismo por ella se nos aplican los beneficios que corresponden a su muerte y a su resurrección. Y todo a través de la gracia y la fe en Jesucristo. La gracia llegó al mundo de la mano de Cristo Jesús. Y sin ella no hubiéramos podido llegar a ser aceptados y mucho menos adoptados por Dios. El inmenso amor del Padre ha sido demostrado a través de la gracia. Y la persona por quien nos fue dada es Jesucristo. Entonces, podemos decir que la gracia, escuchen, es el poder del amor que condujo a Jesucristo a venir para tener un encuentro con el hombre en su condición miserable. Necesitábamos urgentemente esa gracia para no ser condenados. El hecho de que Dios viniera a la tierra a vivir y a morir por nosotros no fue nada que la humanidad mereciera. No fue por nada que tú o yo mereciéramos, sino un acto de puro amor por parte de Dios. La palabra gracia subraya al mismo tiempo la pobreza desesperada de la humanidad y la ilimitada generosidad de Dios. La palabra gracia subraya al mismo tiempo la pobreza desesperada de la humanidad y la ilimitada generosidad de Dios. Aquí es donde empezamos a ver o a desenvolver este gran regalo. Dios pudo haber escogido hacerse carne o hombre como un juez, pero todos hubiéramos sido hallados culpables, hubiéramos sido sentenciados a la muerte eterna. Pero Él nos hizo carne de esta manera. El Verbo, el Hijo, quien es Dios, se hizo carne para revelar una gloria divina que está lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios se hizo carne para derramar gracia sobre nosotros. ¿Saben? Esa gracia fue costosa, pero también fue justa. No justa de acuerdo a lo que nos merecíamos, es justa porque nos guía directamente hacia la muerte de Jesús en la cruz. El Verbo se hizo carne para que fuera posible su muerte. La cruz es donde más resplandece la plenitud de la gracia de Dios. Allí se manifestó y allí se adquirió. Pero fíjense, quiero que noten que Juan dice que contemplamos su gloria lleno de gracia y de verdad. Lo que esto significa es que la gracia es un aspecto de la verdad de Dios. Jesucristo vino para darnos a conocer la gracia de Dios y la verdad de Dios. Pero podemos decir aún más, y es que Jesucristo es la misma gracia de Dios y la verdad de Dios personificada. La gracia y la verdad van juntas, son inseparables. No podemos, no debemos, no es posible separar la gracia de la verdad. Si separamos la gracia de la verdad, nos estaremos engañando. La gracia sin la verdad no es la gracia de Dios. Y más que acercarnos a Dios y su favor, nos estaremos apartando de Él. Si solo queremos aceptar la gracia de Dios, pero no la verdad, seguiremos en nuestros pecados. Sin remordimiento. La gracia sin la verdad es una falsa consolación. La gracia de Dios no nos enseña a pecar, ni enterrar nuestras culpas, ni disuelve la verdad. Si apartamos la gracia de la verdad, seguiremos estando bajo condenación.
creer en Jesucristo y aceptarlo implica recibir tanto la gracia como la verdad. Jesús es la verdad. Y sé que la verdad presenta un verdadero reto para la iglesia hoy en día. Creo que siempre ha sido un reto para la iglesia. Nosotros sabemos que la verdad es buena. Sabemos que viene de Dios. El Señor Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. ¿Qué significa esto? Que aun cuando el mundo nos quiera ofrecer otras verdades, nosotros sabemos cuál es la verdad. O mejor dicho, sabemos quién es la verdad. Chequen esto que encontré en el internet cuando buscaba lo que significaba qué es la verdad. Así dice, Dice, las personas buscan la verdad en la televisión, en la opinión de sus amigos o en Google, como yo lo hice. Otros van más allá y la buscan en un periódico, en libros de autoayuda, de los cuales se vuelven adictos. Pareciera que es profundo el pensamiento hasta ahorita. Sin embargo, la verdad más importante y relevante a la hora de tomar una decisión o actuar no es la de tu mejor amigo ni la de tus padres. Tampoco es la que te impone la sociedad o la que te enseñaron de pequeño. ¡Wow! La verdad más importante, ahí viene lo bueno, y relevante, es la tuya. La que nace de lo más profundo de ti, dice. Y luego dice, a continuación me gustaría mostrarte 3 reflexiones cortas que creo que pueden llegar a inspirarte. Seguro veían las prédicas del Redentor y por eso se fue a 3 puntos. El punto 1 dice, mi verdad. No me creo en posesión de la verdad, solo en posesión de mi verdad. Una verdad dinámica, inmutable, pero una verdad propia, sincera y consciente. Una verdad creada a mi gusto, por y para mí. Una verdad que me resulta útil y eficaz a la hora de vivir la vida y conseguir mis objetivos. Soy dueño de mi verdad, esa que me define como persona y de la que estoy orgulloso. ¿Tienes tú esa verdad? ¿Una verdad propia y hecha a medida? Una verdad que te sirva de referencia, te defina como persona y guía tus pasos. Punto 2. Felices en el propio engaño. Quizá ninguno de nosotros posea la verdad absoluta. Es más, seguramente todos vivimos engañados de alguna forma. ¿Y qué importa? Dice. Lo que importa es que ese engaño provenga de ti mismo. Que seas feliz en él y que permita tu desarrollo personal. Ya me voy al 3. 3. ¿Qué es lo correcto? No piensen que algo es correcto o no en función del criterio de otros o la opinión de la mayoría. No. Pregúntate si lo que haces te hace sentir mejor desde el fondo de tu ser. Si es así, Rafa, es correcto. Y si has sido sincero y honesto contigo mismo, las acciones que de ello se deriven serán siempre beneficiosas para ti y para los demás. Diría Vic, ya nos podemos ir, ya terminó, creo que nos podemos llevar estos 3 puntos, son más cortitos. Y sí, tal vez muchos de nosotros nos mofemos, nos alarmemos a leer este tipo de contenidos, pero siendo honestos también, ¿cuántos de nosotros decimos ser cristianos? Decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y sin embargo, acabamos por actuar en base a los conceptos que acabo de leer. ¿Acaso no preferimos muchas veces hacer verdades propias y hechas a la medida que nos hacen sentir mejor? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32.
no es cosa de tener solo una opinión de la verdad. No es cosa de ver la verdad con diferentes prismas. Dios quiere que conozcamos la verdad tal cual, como es. Es la auténtica realidad. Esto ocurre cuando la verdad nos es revelada a través de la encarnación de Cristo. La verdad es Cristo. Y esa es la única verdad. Me gustaría terminar el sermón con esto que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él dijo: Cristo es rey, un rey por la fuerza de la verdad en un reino espiritual. Con este propósito nació, por esta causa vino al mundo. Alma mía, hazte esta pregunta: ¿ha sido cumplido en ti este propósito del nacimiento y de la vida de Cristo? Si no es así, ¿cuál es el provecho de la Navidad para ti? Los miembros del coro cantarán: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Es cierto eso para ti? ¿Cómo podría serlo a menos que Jesús reine en ti y sea tu Salvador y tu Señor? Los que verdaderamente pueden regocijarse en su nacimiento son aquellos que le conocen como el Señor de sus corazones. Son aquellos cuyo entendimiento gobierna por la verdad de su doctrina, que sienten admiración por la verdad de su vida y albergan afectos por la verdad de su persona. Qué gran regalo nos ha dado el Señor. Y si lo has hecho tuyo, entonces te deseo feliz Navidad. Oremos. Señor y Padre hermoso, queremos darte las gracias por este gran evento, por el gran propósito de revelarte a nuestras vidas y mostrarnos tu gloria, Señor. Por este gran regalo que no merecíamos, pero que por tu amor nos ha sido dado. Señor, gracias por haber dejado tu morada para venir a establecerla entre nosotros. Que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser restaurados, aceptados y adoptados por ti, con la certeza de que estás y estarás por toda la eternidad cerquita de nosotros. Perdónanos, Señor, por olvidar estas hermosas verdades y desviar los anhelos de nuestro corazón a las costumbres y deseos de este mundo. Señor, sin ti la Navidad no tiene sentido, porque tú eres la Navidad. Y sin la Navidad y este gran regalo, la vida misma no tiene sentido. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Y en el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.